Buenos días, amigos. Una videocápsula diaria más para comenzar una nueva semana. Vamos a tocar un tema hoy, o tocaré un tema hoy, que tiene que ver con el crecimiento de toda economía. E inclusive iría más allá, con el crecimiento de la economía mexicana. Es bien sabido, prácticamente de todo el mundo, que la economía mexicana se ha visto sumida desde hace un poco más de 3 decenios, más de 30 años, en promedio, durante todo ese periodo, a tasas mediocres en cuanto al crecimiento del PIB se refiere. Algunos hablan del 2.2, otros del 2.1, otros del 2.3, dependiendo del punto del principio y del fin del periodo que determinen. Pero al final de cuentas andamos en las vecindades del 2.15, vamos a ponerlo de esa manera. Con ese porcentaje de crecimiento de la economía en 30 años, los problemas estructurales, lejos de enfrentarse y empezar a ser resueltos, se han complicado. Además, desde hace, no los últimos 30 años, sino quizá los últimos 60 años, allá, no sé, por los años 50, fines de los años 50, principios de los años 60, empezó un movimiento en el mundo de transformación estructural económica que dio lugar a que 15 o 20 años después, allá por fines de los años 70, principios de los años 80, se haya legitimado la idea de que las economías que crecen, que enfrentan y resuelven problemas como la marginación y la pobreza, o sientan las bases para que esos problemas sean resueltos, eran las economías abiertas. Y como complemento al parejo de esta apertura, la incorporación a la globalidad. La fuerza que implica o que significó y significa incorporarse a la globalidad, países muy disímbolos en cuanto a sus regímenes políticos, es imparable. Hoy, excepción hecha de un puñado de países, prácticamente el resto del mundo tiene como modelo económico la economía de mercado. Los triunfos o los avances que se han logrado son innegables. Se requiere ser muy cerrado, muy necio y con una posición ideológica contraria al mercado que raya en la insania para negar lo que ha avanzado el mundo en estos últimos 40 o 50 años, cuando menos. Muy bien. Sin embargo, a lo largo también de esos mismos años, ha habido experiencias que se han ido acumulando, conclusiones que se han ido puliendo para determinar una estrategia de crecimiento que saque a los países de los niveles mediocres que se ven en el caso de México, por ejemplo, y que puedan crecer a tasas elevadas, entendiéndose por elevado tasas arriba del 4,5% durante periodos prolongados, 5, 6, 8, 10 años, luego una etapa de consolidación y luego crecimiento otra vez. Los ejemplos clásicos que se manejan son el caso de la República Popular China, un país unipartidista con un gobierno dictatorial, sanguinario, pero efectivo, eficaz en lo que se refiere a sacar a millones de habitantes de ese país de la pobreza extrema. Pero hay casos en América Latina de cierto éxito. La República de Chile, Perú en cierta medida, Panamá y otros países en otros continentes que han obtenido éxitos significativos producto de abrirse y de incorporarse a la globalidad. Sin embargo, en México las cosas no van en ese sentido. Estamos en estos momentos, o en este nuevo gobierno, privilegiando una visión totalmente contraria. Pelearse el gobierno con los empresarios, llamarles y descalificarlos de múltiples maneras, entre ellos una minoría rapaz, la mafia del poder,
y apoyando a grupos delincuenciales de vieja data, dirían en Yucatán, como es la CENTE, la CETEG y grupos diversos, pero con el mismo objetivo: detener el desarrollo, detener los cambios que requiere este país, y no solo eso, sino buscar regresar a épocas pasadas. El crecimiento no es algo que se dé casi como mandato divino. El crecimiento de una economía es resultado de decisiones correctas tomadas en su debida oportunidad, con la debida firmeza y claridad del objetivo que se quiere alcanzar. En México parece que somos reacios, no se nos da eso de cambiar. Adoramos el pasado y hoy estamos ante un gobierno que empieza donde prácticamente su visión data de los años 70 del siglo pasado. Y hemos recurrido como instrumento disque de desarrollo y crecimiento a la dádiva y al subsidio. Y como les comentaba ayer, el mexicano es la mano extendida más rápida de la galaxia. Ante la posición del gobierno de dar, dar y dar porque el mundo se va a acabar, el mexicano saca sus dos pistolas, que son las manos listas para recibir lo que le den, así fueran puñaladas. ¿Y sabe usted cuál es el problema de esta estrategia, de esta gobernación? Es que no hay un solo caso exitoso en la historia de la humanidad, no hay un solo caso que haya resultado en modernización, en crecimiento, en estructuras ligeras que estimulan o aprovechan esas condiciones para crecer, invertir, generar empleo, etcétera, a través de la dádiva, el subsidio, del regalo, de la manipulación mediante entregar cosas en efectivo o entregar efectivo o cuestiones o en especie. Y sin embargo, este gobierno nos quiere vender esa idea que ha sido desacreditada decenas o centenas de veces, en países muy diferentes entre sí, en lo que se refiere a régimen político y a modelo económico de desarrollo. No hay pues que albergar esperanzas de lo que estamos viendo. No va a tener éxito esta estrategia de subsidios, de dádivas mil. Puede ir López por esos caminos de Dios prometiendo todo, dándole aquí y al otro, y ¿saben qué? Porque antes no era así, pero ahora les vamos a dar tanto, y a este, y va a ser universal, y les va a tocar antes de que se acabe el mundo. Yo les pediría a ustedes que por favor no se confíen. No hay dinero para eso, pero incluso de haberlo, no es la estrategia correcta. Usted dirá, bueno, Ángel, ¿cuál es? Primero, hay que poner al día el andamiaje jurídico acedo, caduco que tenemos, que en algunos aspectos data incluso de fines del siglo XIX. Tenemos que aprobar leyes que estimulen la inversión, que apoyen la iniciativa individual, no que la detengan, que la sofoquen. ¿Cómo concibe usted que va a haber mercados laborales dinámicos, flexibles, donde se privilegie la productividad, con una ley hecha para el México de los años 30 o 40, con más de 1100 artículos y algunos transitorios? Es una locura, eso no puede ser. Este país ya no es un país con economía cerrada. De tal manera pues que todos aquellos que aplauden cuando López dice y les vamos a dar y les vamos a entregar y eso, simplemente o están siendo perversamente utilizados aprovechándose de su ignorancia o de su ingenuidad, o son sinvergüenzas profesionales que aplauden a cambio de una dádiva y a sabiendas que podría venir otra mayor mañana o pasado. Pero les tengo una mala noticia. No va a alcanzar el dinero. Dentro de muy poco tiempo van a ver ustedes las penurias y las dificultades que vamos a enfrentar para que el erario, para que el gobierno federal pueda satisfacer medianamente tanta promesa, porque todas ellas carecen de la mínima sustentabilidad financiera.
Las perspectivas que hay para el crecimiento de la economía este año, la más drástica ha sido de reducir al 1% por parte de Bank of America, Merrill Lynch, hasta la que anda en el 1.8, 1.9, 2.1, pero en promedio andan alrededor del 1.5%. Ese es el primer golpe que va a recibir este gobierno, producto de esa visión de dar y dar y dar y dar, disfrazando de beneficios sociales lo que en el fondo es única y exclusivamente construir más y más clientelas políticas para obtener el triunfo en Cámara de Diputados, propio Morena, sin necesidad de otros partidos, para controlar entonces sí, sin problema alguno, el poder legislativo. No le interesa llevar las finanzas públicas a la ruina, no importa. Lo que importa es que, como alguna vez dijo el mismo López, no importa que quiebre y que se destruya Pemex, desde las cenizas o desde las ruinas yo lo levantaré. Esa es una visión absurda, por decirlo menos. Yo le pediría pues a usted, en esta borrachera de dádivas y de prometer, y que con estos beneficios sociales ya la gente no va a robar la gasolina y no va a hacer esto, eso es falso, no es cierto. La vida real no funciona de esa manera. Le dejo pues entonces esta inquietud, porque cada día que pasa se hará más y más evidente la carencia de recursos, pero también la incapacidad para enfrentar ciertos problemas de no pocos integrantes del gabinete del presidente López. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana, ya martes, en lo que sería la segunda cápsula de esta semana, que hoy comienza. Muchas gracias.